Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Y se me ha pedido que hable un poco del Helicobacter pylori. Voy a tratar de hablar aspectos que a mí me parecen más relevantes acerca de la infección. Hay mucho que hablar del Helicobacter pylori y con el tiempo corto, pues no podremos hablar de todo. Primero, la prevalencia mundial del Helicobacter pylori sabemos que es en términos generales muy alta. Aquí en este mapa de colores vemos los países donde, en rojo, los países donde la frecuencia es de más del 70%, ¿verdad? Y países donde tienen una prevalencia baja. En este mapa sale Centroamérica como desconocido. Sin embargo, el grupo del doctor Douglas Morgan y del doctor Ricardo Domínguez de Santa Rosa de Copán publicaron ya hace algunos años un estudio de prevalencia de la infección por Helicobacter pylori que se hizo en varios países, en 6 países de América Latina, y en Honduras se encontró que la prevalencia de infección por Helicobacter pylori es de 82.6% en ese momento. En Estados Unidos, como vimos en la gráfica anterior, es del menos del 40%, pero varía en cuanto a raza o etnicidad. Digamos, en caucásicos es mucho más baja, es de 26%, en hispanos es de 60%, y en asiáticos, en una población asiática de Nueva York, es hasta 70%, y la gente de mayor de 60 años es del 50%. O sea que la prevalencia no es uniforme, varía de país a país y varía de región a región. Nosotros en el Centro de Enfermedades Digestivas hicimos un estudio ya en el año 2018 en una comunidad de Ocotepeque que se llama La Encarnación. Y lo único que fuimos a hacer pruebas de aliento en estos pacientes. Encontramos una positividad de 58%, un poco más baja de lo previamente reportado. Y lo que sí me parece interesante es que la positividad era mucho mayor si las personas vivían en el pueblo, porque la Encarnación tiene una zona, digámosle, medio urbana, que es el pueblo, y una zona más de la montaña. Y la gente que vivía en la montaña, la positividad era menor. Quizás esta gente estaba menos expuesta a antibióticos, y eso explique la positividad. Entonces, probablemente estos porcentajes han ido disminuyendo un poco porque ya tenemos muchos años de estar tratando el Helicobacter pylori. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias clínicas de la infección por Helicobacter pylori? Y aquí están mencionadas, digamos, las consecuencias digestivas. O sea, el Helicobacter pylori es una causa de enfermedad gastroduodenal exclusivamente. El Helicobacter coloniza la mucosa gástrica, hay un periodo de gastritis aguda y virtualmente el 100% de los pacientes desarrollan gastritis crónica, pero entiéndase gastritis crónica no la presencia de síntomas, sino que la presencia de un proceso inflamatorio crónico que se demuestra en biopsias. El diagnóstico de gastritis desde hace muchos años, la convención mundial es que el diagnóstico de gastritis debe ser histológico, ni siquiera endoscópico. Por eso, si se fijan en los informes de endoscopía que
que hacemos, en realidad la convención es poner gastropatía y quien le da el término de gastritis crónica es el patólogo, y la mayor parte de la gente desarrolla gastritis crónica no atrófica y permanecen asintomáticos durante la mayor parte del tiempo. Ahora, en los pacientes que hacen gastritis crónica predominantemente del antro, algún porcentaje de ellos, por ahí de un 5% de ellos, puede desarrollar úlceras duodenales. Los que desarrollan gastritis atrófica predominantemente del cuerpo tienden más a desarrollar úlceras gástricas, ¿verdad? Y por supuesto que en aquellos pacientes que además de la gastritis atrófica, esta evoluciona hacia metaplasia intestinal, son los que pueden evolucionar posteriormente a displasia y al desarrollo de cáncer gástrico. Y en alguna gente, el Helicobacter pylori produce una reacción linfoide muy grande y da lugar a lo que se conoce como el maltoma, que es el linfoma asociado a la mucosa del aparato digestivo, que generalmente es un tumor de bajo grado de agresividad, pero puede ser un tumor de alto grado de infectividad. Y en algunos pacientes se ha encontrado que la anemia ferropénica, que no tiene otra explicación, también podría ser causada por Helicobacter pylori, y por ahí la púrpura trombocitopénica idiopática. Pero es exclusivamente, digamos, una enfermedad gastroduodenal. ¿Qué no produce? Y esto es muy importante porque lo vemos todavía estos pacientes en las consultas que no es que tenía diarrea y entonces me buscaron la bacteria y me la trataron, ¿no? O tenía reflujo y me buscaron la bacteria y me lo trataron. O porque estoy perdiendo peso y esa bacteria mala algo me está haciendo y entonces me está matando, ¿no? Entonces deberíamos de evitar eso porque en este grupo de pacientes no existe verdaderamente ningún beneficio de tratamiento, exclusivamente los que están señalados arriba. Este es otro problema de alguna manera, digamos, la vía de contagio. Estas son las vías reportadas, la transmisión oral, que teóricamente existe, porque se ha encontrado en la placa dentaria de Helicobacter pylori o en saliva. Inclusive en algún momento se buscaba la infección con una prueba en saliva. Sin embargo, es muy poco probable que sea una ruta de transmisión importante, sobre todo en países como el nuestro. Finalmente, el inóculo de pasarle de la boca a otra persona es realmente muy pequeño. A menos que hayamos vomitado y no nos hayamos lavado la boca, una cosa así, o en gente que tiene un reflujo acompañado de regurgitaciones frecuentes, probablemente pueden tener una alta colonización de Helicobacter pylori, pero la vía oral podría ser, pero no es la vía principal, de tal forma que no tiene sentido que le estemos diciendo a las mamás o a los niños que no pueden compartir vasos y platos y cubiertos y no sé qué con el niño, porque en realidad no es esa la vía de transmisión mayor nuestra. La transmisión orogástrica tiene lógica porque obviamente donde vive el Helicobacter es en el estómago, y entonces sí, los endoscopistas no tenemos un buen cuidado de hacer un proceso de alta desinfección entre una endoscopía y otra, podríamos estar pasando el Helicobacter, por ejemplo, a los pacientes. Ya había hablado un poco del vómito, y bueno, y iatrogénesis, que sería relacionada a endoscopía. Pero la transmisión fecal oral es probablemente la vía más frecuente con la que nos infectamos en nuestros países, ¿verdad? O sea, porque ingerimos directa o indirectamente aguas que están contaminadas, porque el Helicobacter pylori la persona lo expele en las heces, y entonces esas heces pueden llegar a contaminar las fuentes de agua y las fuentes de agua pues contaminar nuestros alimentos. ¿Sí? Todavía está en duda si pueden haber vectores como las moscas que puedan transmitir la infección, pero probablemente en nuestros países es la transmisión fecal oral por agua o alimentos contaminados lo más importante. Tenemos diversos métodos para hacer el diagnóstico. Aquí los menciono rápidamente. Tenemos técnicas invasivas, y por invasivas quieren decir que son pacientes a quien se les ha hecho una endoscopía.
Entonces, la endoscopía, cada una de estas pruebas me dice cosas diferentes, pero la endoscopía es la única que me puede decir si hay daño asociado a la infección por Helicobacter pylori o no en el paciente. Entonces, si yo lo que quiero saber es eso, sospecho que tiene una úlcera, sospecho que tiene algún daño por Helicobacter pylori, entonces el estudio a hacer es la endoscopía, y durante la endoscopía podemos hacer una prueba rápida de ureasa, que en unos minutos tenemos el diagnóstico, podemos hacer una prueba histológica, y bueno, en algunos lugares tienen la opción de hacer cultivo, pero realmente el cultivo es extremadamente complejo, caro, no está ampliamente disponible, ni siquiera en países industrializados, mucho menos nosotros. Por ahí en estudios de investigación, nuevamente con el grupo del doctor Domínguez, se han podido hacer cultivos de Helicobacter pylori en el país, pero no es algo que se pueda hacer rutinariamente. Y diagnósticos moleculares probablemente sean parte del futuro del Helicobacter pylori, en el que podamos obtener una muestra, una biopsia, que se pone en un bloque de parafina, se congela, y ahí se le pueden hacer por PCR diferentes determinaciones, sobre todo de resistencias, para poder dirigir nuestro tratamiento. Ahora, las técnicas no invasivas son probablemente las más utilizadas, la prueba de aliento con urea marcada. Las pruebas serológicas en realidad solo detectan anticuerpos. La prueba de aliento sí me dice si hay una infección activa por Helicobacter pylori o no. Pero las pruebas serológicas en realidad no me dicen si hay una infección activa en términos generales. Me dice si pudo haber una infección en algún momento. También puede haber una infección activa, pero tratamos de no utilizar mucho las pruebas serológicas. Quizás para estudios epidemiológicos estén bien indicadas, pero las pruebas serológicas a veces es difícil de interpretar. Y está, por supuesto, la detección del antígeno de Helicobacter pylori en heces, que también me dice si está activa la infección. Pero ni la prueba de aliento ni el antígeno en heces me dice si hay daño. El daño solo puedo ver si hago una endoscopía con biopsia. Y entonces, dependiendo del contexto clínico, es lo que vamos a utilizar. Pero sea que hagamos un estudio no endoscópico o endoscópico de Helicobacter pylori, tenemos que recordar que tenemos que suspender los inhibidores de bomba de protones 7 a 14 días antes de realizar la prueba, porque esto nos puede hacer un falso negativo, porque puede hacer que se reduzca la cuenta de Helicobacter pylori en el estómago, y entonces que la prueba no salga negativa. Y de igual manera, idealmente evitar bismuto y otros antibióticos 2 a 4 semanas antes de la prueba, con la misma intención, evitar falsos negativos. Y entonces viene la pregunta de a quién tratar, y yo le pongo adelante a quién estudiar y tratar, porque no tiene sentido que yo le busque Helicobacter pylori a alguien si no estoy considerando tratarlo en caso de que sea positivo. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es solo a quién tratar, es en quién se justifica buscar Helicobacter pylori. Entonces, de acuerdo a las directrices mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología publicadas este año, estos son los pacientes que debemos tratar. Los pacientes que tienen úlcera duodenal o gástrica, sea pasada o actual, con o sin complicaciones. O sea, una persona que tuvo una úlcera duodenal, aunque haya sido muchos años antes, que no recibió tratamiento para Helicobacter pylori, debería recibir tratamiento de Helicobacter pylori si está infectado. Los pacientes con el linfoma asociado a la mucosa gástrica o maltoma, que ya habíamos mencionado, los pacientes que tienen atrofia de la mucosa gástrica o metaplasia intestinal, absolutamente indispensable que tratemos a estos pacientes. Por supuesto, en pacientes después de resecarles su cáncer gástrico, se ha documentado que la recidiva es mucho menor si les erradicamos el Helicobacter pylori, en caso de que todavía esté el Helicobacter al momento del cáncer. Los pacientes que tienen familiar en primer grado con cáncer gástrico, se reduce la probabilidad de desarrollar cáncer gástrico. Yo les voy a enseñar algunos datos, así que esos pacientes, esas personas también son candidatos a recibir el tratamiento.
Los pacientes que lo desean, obviamente, no le podemos negar el tratamiento a un paciente, pero después de consultar con su médico, quiere decir que luego que le expliquemos pros y contras del tratamiento y qué se puede esperar del tratamiento. Algunos pacientes con dispepsia funcional se benefician del tratamiento de erradicación por Helicobacter pylori. Dispepsia funcional es lo que la mayor parte de la gente que dice tener, entre comillas, gastritis, eso es lo que tiene, una dispepsia funcional, y más o menos el número necesario a tratar en dispepsia funcional ronda entre 14 y 16 pacientes para que uno de ellos mejore. Para reducir el riesgo de úlcera péptica y de sangrado digestivo en pacientes que van a consumir antiinflamatorios no esteroideos, por supuesto, en esos pacientes reumáticos, por ejemplo, reumatológicos, o que les vamos a dar antiinflamatorios a largo plazo, entonces deberíamos de buscar Helicobacter pylori y, si lo tiene, erradicarlo. Esta siguiente como estrategia de prevención de cáncer gástrico en comunidades con alta incidencia de cáncer probablemente aplicaría a nosotros, pero es una estrategia cara, por supuesto, para un país como Honduras. Entonces, vamos a hablar de algunos datos de eso también, pero quizás es algo que en algún momento debiésemos adoptar. Y como habíamos hablado antes, en aquellos que tienen anemia ferropénica inexplicable o púrpura trombocitopénica idiopática. Este son el grupo de pacientes que se benefician. ¿Qué pasa, por ejemplo, con pacientes con úlcera? Este es un estudio publicado en el 2012 en España. 1000 pacientes que habían desarrollado hemorragia tubo digestivo alto por úlcera péptica por Helicobacter pylori y lo siguieron por más de 12 meses, más de un año, la mayoría de ellos hombres, y el 41% no tenía historia de antiinflamatorios. La mayoría de los pacientes tenían úlceras duodenales. La recurrencia de sangrado fueron 3 pacientes al primer año y 2 pacientes más al segundo año. Y entonces en esta tabla vemos que la incidencia acumulada de resangrado fue de solo 0.5%, y si la consideramos por paciente por año de seguimiento es de 0.15%. O sea que, en conclusión, la erradicación del Helicobacter pylori virtualmente elimina el riesgo de resangrado. Son pacientes que claramente se benefician. Por supuesto que hay la posibilidad de reinfección, y aquí aprovecho para hacer un comentario que muchos pacientes dicen, no, todo el mundo se reinfecta. Dice, si de todas maneras toma el tratamiento, se va a volver a infectar. Pues depende de dónde esté, y no necesariamente es así. En este estudio de 1000 pacientes en España, la reinfección acumulada, la incidencia fue de 3.1%, o sea que no es muy alta. En países como Estados Unidos, como de 1%, y en países como el nuestro, si no estoy mal, es alrededor del 10% al año en el estudio del doctor Domínguez. ¿Qué pasa en el caso de maltoma? Como les había mencionado, el Helicobacter pylori juega un papel importante en la patogenia de este tumor, y la erradicación del Helicobacter pylori logra la remisión tumoral en el 60 al 90% de los casos. En este estudio, por ejemplo, de maltomas de bajo grado de intensidad, la recurrencia fue de 3 a 13% en 5 años, de acuerdo al estudio de Nakamura, publicado en Cáncer en el 2005, e inclusive maltomas de alto grado, la remisión del 64% con 0% de recurrencia en pacientes, perdón por el error ahí, con remisión completa a seguimiento de 5 años. O sea que en pacientes que tuvieron remisión completa hay básicamente 0 recurrencia, aunque no remiten todos, pero, o sea, es un tumor, el maltoma es un tumor que se puede tratar con antibióticos para tratar el Helicobacter pylori. Por eso todas las asociaciones recomiendan tratar el maltoma con erradicación para el Helicobacter pylori. ¿Qué es de la erradicación en la prevención de cáncer gástrico? Esto cada vez ha tomado más auge. Este es un metaanálisis publicado en el 2016 en el que se comparó la incidencia de cáncer en pacientes que habían recibido tratamiento para erradicación de Helicobacter pylori.
Y si vemos los pacientes que estaban en el tercil más bajo de incidencia, o sea, que probablemente que venían de zonas donde la incidencia de cáncer gástrico era baja, estos probablemente no obtuvieron mayor beneficio. Vean aquí la estadística cruza la unidad, por lo tanto el riesgo no es significativo, pero en los pacientes que estaban en los terciles intermedios o en el tercil más alto, sí se beneficiaron del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, esto apoya la idea de que en las zonas de alta incidencia de cáncer gástrico, probablemente sí se obtiene beneficio de erradicar a la población, de erradicarles Helicobacter pylori a la población. Aquí los dividieron, son los mismos estudios, tanto en pacientes asintomáticos funciona y en pacientes en los que habían recibido resección endoscópica para cáncer gástrico temprano también era útil. Es de hacer notar que básicamente todos estos estudios son hechos en países asiáticos. Esta fue una revisión, un metaanálisis también, en el que se incluyó también estadística de este lado del Atlántico, o sea, no solo asiática, y en ellos se encontró que los pacientes que no tenían lesiones preneoplásicas probablemente no tenían mayor beneficio, ¿verdad? Sin embargo, en total parecía sí haber un beneficio neto de erradicar el Helicobacter pylori en disminuir el riesgo de desarrollar cáncer gástrico a futuro. Sin embargo, aquí en rojo, miren lo interesante, o sea, el número necesario a tratar para prevenir un cáncer gástrico fue más o menos, en general, 124. O sea, yo tendría que tratar de erradicar el Helicobacter a 124 pacientes para que uno se beneficie. Pero puede ser tan bajo como de 15 en China o 245 en el estudio norteamericano que era de mujeres. De tal forma que parece sí ser beneficioso y quizás en países como el nuestro esa sea una estrategia adecuada. Se están haciendo estudios para lograr definir eso. Este estudio es en pacientes que son familiares, que tienen historia familiar del Helicobacter pylori. Fue publicado en el 2020 en el New England Journal of Medicine, 1,676 pacientes que tenían un familiar en primer grado con cáncer gástrico y lo estudiaron y tenían el Helicobacter pylori y los aleatorizaron doble ciego a lansoprazol, amoxi y claritro, la triple terapia, la convencional, versus placebo. Y les dieron un seguimiento medio de 9.2 años. Y vemos que el riesgo de desarrollar cáncer gástrico se redujo significativamente más en los pacientes que erradicaron el Helicobacter pylori versus los que recibieron placebo. Ahora, es de hacer notar que en este grupo fueron 10 pacientes los que desarrollaron cáncer, pero en 5 de ellos había persistencia de la infección. Eso quiere decir que lo más probable es que si esos pacientes se hubieran podido erradicar, quizás este número fuese menor y con un hazard ratio de 0.45, eso quiere decir más o menos un 55% de reducción de la incidencia de cáncer gástrico. O sea que los familiares de pacientes con cáncer gástrico deberían de estudiarse y tratarse Helicobacter pylori. De acuerdo a las directrices mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología, les voy a dar algunos puntos de hasta lo que hemos hablado hasta ahorita que me parece importante recalcar. El principal determinante de la prevalencia es el estatus socioeconómico en la infancia. Por eso vemos que en países como los nuestros es mucho más prevalente la frecuencia por infección por Helicobacter pylori porque no se consumen alimentos higiénicamente preparados, etc. Como ocurre en la mayoría de las enfermedades infecciosas endémicas, la disminución de la prevalencia tiene más que ver con las mejoras en la higiene y el saneamiento básico de la población, ya que son pocos los pacientes infectados que llegan a recibir tratamiento, porque son muchos en número y no se diagnostican. Entonces, parte de nuestra estrategia es hacer hincapié en la higiene y el saneamiento básico
de nuestros pacientes. Se ha demostrado, como lo vimos en los estudios que les mostré ahorita, que la erradicación de Helicobacter pylori, sobre todo antes de que se produzcan cambios histológicos adversos y precancerosos, puede prevenir el cáncer gástrico. Y eso es lo que justifica los programas masivos de detección y tratamiento. Y la decisión de estudiar la presencia de Helicobacter pylori solo se debe tomar si hay una intención terapéutica. O sea, si el paciente no lo voy a tratar, ¿para qué le busco Helicobacter pylori? No tiene sentido que se lo busque. Ahora quizás lo más complejo del Helicobacter pylori, y es cómo lo voy a tratar. Volver a insistir, tengo que tener una justificación. Aquí están las causas, las indicaciones aceptadas que les mostré de tratamiento de Helicobacter pylori, pero es que el Helicobacter, el tratamiento también tiene sus riesgos. Ejemplo, el reflujo. Está demostrado en algún grupo de pacientes que después de que se les trate el Helicobacter pylori, pueden desarrollar reflujo gastroesofágico, probablemente por cambios a nivel de la microbiota esofágica, que es necesaria, o que cambia cuando ya no está el Helicobacter en estómago, cambia la microbiota en esófago. Parece haber una mayor frecuencia de esófago de Barrett y por lo tanto de adenocarcinoma esofágico, más enfermedades atópicas, obesidad, quizás todas estas cosas relacionadas a cambios en la microbiota, la disbiosis, y por supuesto, darle tratamiento a alguien que no lo necesita, le estamos nada más generando resistencia a antibióticos, que es un gran problema hoy en día para tratar no solo el Helicobacter pylori, sino que otras infecciones, pero el Helicobacter pylori también, no sin hablar también de los efectos secundarios que existen con estos tratamientos. Entonces, siempre tenemos que poner en la balanza riesgo-beneficio. ¿Cuáles son las terapias estándares? Digamos, las terapias estándares, la tradicional ha sido la triple terapia a base de claritromicina con un inhibidor de bomba de protones y amoxicilina o metronidazol por 14 días. La cuádruple basada en bismuto, ¿verdad? Con el inhibidor de bomba de protones, el subcitrato de bismuto o subsalicilato, que es lo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos subcitrato, tenemos nada más subsalicilato de bismuto, y tetraciclina y metronidazol. O sea, son 4 medicamentos. O la terapia concomitante, en la que se da el inhibidor de bomba de protones más claritromicina los primeros 5 a 7 días y luego se cambia inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y un nitroimidazol. Pero ¿qué pasa? Pasa que la terapia ha ido disminuyendo sus porcentajes de erradicación. Y si vemos estudios, esta es una tabla donde hay estudios de Lauren Lane, por ejemplo, entre el 98, el 2000, el 2003, con 10 días de duración, y vamos viendo que a medida que vamos avanzando en años, los porcentajes de erradicación han venido disminuyendo. Y este estudio, en el 2012, hizo una comparación de las 3 terapias que se recomiendan, digamos, en términos generales, la terapia triple, la terapia cuádruple con bismuto y la terapia concomitante, y vemos con porcentajes de erradicación realmente bajos, sobre todo la terapia triple tiene porcentajes de erradicación muy baja. Es de hacer notar que en el estudio que mencioné anteriormente de Copan, del doctor Domínguez y colaboradores, hicieron un estudio de tratamiento y en ese estudio sí sirvió, sí se logró un porcentaje de erradicación alto, pero estamos hablando de que ese estudio fue hecho ya hace varios años. ¿Por qué puede fallar la terapia? Bueno, hay polimorfismos del citocromo P2C19, que es donde se metabolizan los inhibidores de bomba de protones, y eso puede hacer que el inhibidor de bomba de protones funcione menos, pero obviamente eso es raro, no es frecuente, pero bueno, puede ser eso una causa. La dosis del inhibidor de bomba de protones, cómo la damos, si lo damos antes de las comidas, como debe de ser, 30 minutos antes o no. Pueden haber factores genéticos o ambientales,
la dosis del antibiótico, puede ser no la suficiente frecuencia o la dosis, las resistencias bacterianas son esenciales y son probablemente donde hemos enfilado las baterías hoy en día, a descubrir esas resistencias bacterianas para escoger nuestros tratamientos, ¿verdad? O no damos seguimiento a los pacientes, o no confirmamos erradicación en esos pacientes y de repente solo le provocamos una resistencia que no tenía antes del tratamiento. Y esta es muy importante también, la no adherencia al tratamiento. Entre más medicamentos utilizamos, más compleja la adherencia al tratamiento. Los pacientes olvidan el horario de la toma del medicamento y de repente lo quedan llamando, bueno, doctor, ¿y qué hago con estas 4 pastillas que me sobraron, verdad? Y es como que desarmó la lámpara y le sobraron 3 tornillos, ¿verdad? Algo hizo mal y no la armó bien. Entonces, complicamos al paciente. Entre más complejo el tratamiento, le complicamos más la adherencia al tratamiento. Todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta. La más importante es la resistencia bacteriana, pero tenemos que hacer el trabajo de asegurarnos y explicarle al paciente lo importante que es que se tome el tratamiento como se lo debe de tomar. Si no, esa puede ser una causa de falla terapéutica. ¿Qué hay de porcentajes de erradicación en Honduras? Nosotros hicimos 2 estudios también en el 2018 de pacientes de nuestra consulta, por supuesto con una población en ese sentido seleccionada. No necesariamente podemos eso extrapolarlo a todos los pacientes, pero quizás es una muestra representativa de lo que pasa en las ciudades, ¿sí? Y los aleatorizamos, fue doble ciego, aleatorio, a recibir triple terapia, que son los pacientes grupo A, o cuádruple con bismuto, pacientes grupo B. De estos 101, solo 89 pacientes regresaron para confirmar que se hubiese erradicado el Helicobacter pylori. Los pacientes andaban entre 20 y 74 años, pero miren que nuestros porcentajes de erradicación, tanto con la terapia triple como con la cuádruple con bismuto, fue muy mala. 63% en el grupo A, 60% en el grupo de bismuto. La tolerancia fue mejor en la triple terapia, el 63% de los pacientes la toleraron con malestares mínimos, pero el grupo B, que es la cuádruple terapia con bismuto, solo la toleró el 38% de los pacientes. Les dio disgeusia, náusea y dolor abdominal, que son cosas que, como les decía, también tenemos que considerar a la hora de escoger tratamiento. Decidimos entonces hacer el estudio comparando la cuádruple terapia con bismuto, perdón aquí por el error, que ahí le puse bismuto con B chica, o terapia concomitante, que es son las 3 terapias recomendadas o que se recomendaban hasta ese momento. 110 pacientes completaron el tratamiento, 67% se erradicó con la cuádruple terapia con bismuto y 70% con la terapia concomitante. Y la tolerancia fue superior en el grupo de los pacientes que tomaron la terapia concomitante, y una paciente del grupo de bismuto desarrolló una diarrea por clostridioides difícil que ameritó tratamiento hospitalario. Entonces, pues por lo menos en la ciudad tenemos esas deficiencias en cuanto a los tratamientos que le estamos dando a los pacientes, porque tenemos muchas resistencias. Y entonces, la Organización Mundial de la Salud se dio el trabajo a revisar los reportes de resistencias bacterianas en diferentes zonas que ellos cubren, resistencias a claritromicina, metronidazol, a levofloxacina, a la combinación de claritromicina con metronidazol, a amoxicilina y a tetraciclina. Y vean que la resistencia que más frecuentemente se reporta es a claritromicina, independientemente del sitio donde estemos. La resistencia muy alta a metronidazol también, independientemente del sitio donde estemos, pero también las quinolonas, las levofloxacinas, hay mucha resistencia, y de la que se ha reportado poca resistencia es de amoxicilina, excepto en el Mediterráneo, donde puede llegar hasta unas resistencias de 14, 15, 10 y 14%.
Con tetraciclina las resistencias son bajas. Nuevamente el grupo del doctor Domínguez y Douglas Morgan hicieron un estudio de biopsias en 189 pacientes que lo publicaron en 2019. En 189 pacientes se mandaron a cultivar y solo en el 61% de los pacientes pudieron aislar el Helicobacter. Eso ya habla de que el cultivo no es tan sencillo como pareciese. Y miren qué interesante que nos reportan una resistencia a amoxicilina del 10.6%. O sea que nosotros también tenemos resistencias a amoxicilina. Miren las resistencias a claritromicina, 11%, a metronidazol, 66%, y a quinolonas, 20%. Y miren qué interesante que solo el 25% de los cultivos fueron susceptibles a todos los antibióticos, o sea, solo 1 de cada 4 Helicobacter realmente se va con el esquema que escojamos, mientras que 48% mostraron monoresistencia y 27% de los cultivos fueron multiresistentes, o sea, a más de un antibiótico. O sea que tenemos un problema serio. Y la resistencia al tratamiento también va acorde a las veces que el paciente se ha expuesto al tratamiento. No es infrecuente que veamos pacientes que les han dado tratamiento 4, 5, 6 veces. Y vean ustedes que en este estudio, en esta revisión, vemos que las resistencias en pacientes vírgenes a tratamiento son menores, aumentan luego de haber recibido un esquema y aumentan aún más en pacientes que recibieron 2 o más esquemas de erradicación para Helicobacter pylori. Lo que nos hace ver pues que a medida que le estamos dando un tratamiento al paciente, le vamos provocando también resistencia. De ahí la importancia de asegurarnos que se haya erradicado el Helicobacter pylori y conocer bien qué esquemas de tratamiento ha tenido el paciente anteriormente para entonces decidir cuál es el que le vamos a dar nosotros. Yo creo que claramente la terapia triple, por lo menos actualmente, en la mayor parte del mundo ya no se recomienda y nos quedamos con la cuádruple con bismuto o con la concomitante, que es lo que la mayor parte de las asociaciones recomiendan como inicio. ¿Y qué otros esquemas tenemos? Tenemos la terapia secuencial, que se da IVP y amoxicilina por 5 a 7 días y después IVP más claritro más nitroimidazol por 5 o 7 días más. Esta terapia híbrida es interesante porque logra buenos resultados, ya le voy a mostrar datos más adelante, que se usa un inhibidor de bomba de protones a dosis estándar con amoxicilina, 1 gramo BID, o sea, un IVP, no sé, puede ser 40 miligramos 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, los primeros 7 días, y los siguientes 7 días se les agrega al IVP y a la amoxicilina, se les agrega claritromicina y metronidazol BID. Y esta tiene porcentajes de erradicación buenos, al menos reportados, ¿no? Están las terapias con levofloxacina, triple, con levofloxacina, amoxicilina y el inhibidor de bomba de protones. El problema es que nosotros aquí utilizamos mucho quinolonas y entonces de repente, como vimos ahí, tenemos unas resistencias a levofloxacina altas. Levofloxacina secuencial, que es dar IVP, amoxicilina, los primeros 5 a 7 días y luego agregarle levofloxacina con nitroimidazol y esta que se llama LOAD, que es levofloxacina, inhibidor de bomba de protones, nitazoxanida y doxiciclina. Nuevas terapias, ¿qué opciones podríamos tener? Bueno, en Estados Unidos en el 2019 la FDA aprobó una cápsula que combina omeprazol, rifamutina y amoxicilina, pero desgraciadamente nosotros no tenemos rifamutina, ¿no? Y la aceptaron como tratamiento de la infección por Helicobacter pylori en adultos. Pero quizás lo que sí pueda cambiar es el desarrollo y validación de esquemas que usan los conocidos PCABs, por sus siglas en español, que son bloqueadores de ácido competitivos por potasio, ¿verdad? Que tienen un control superior del pH intragástrico comparados a los inhibidores de bomba
de protones, lo que potencia su efecto antimicrobiano y la estabilidad de los antibióticos. Y actualmente hay un estudio fase 3, ensayo clínico controlado en Estados Unidos y Europa, que compara dos esquemas basados en vonoprazan con esquemas basados en IVP, y ya les voy a mostrar algunos datos preliminares de ese estudio más adelante. El vonoprazan es probablemente el pick-up más utilizado, tiene la ventaja de que es estable en ácido, ¿verdad? Y entonces no se neutraliza en ácido, y además bloquea todas las bombas de protones independientemente de si están activas o no. Por lo tanto, no es necesario darlo antes del medicamento, del alimento, y eso puede mejorar la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Porque no se tiene que esperar esa media hora el paciente entre tomar el medicamento e ingerir alimento. Su vida media es mucho más prolongada, de tal forma que no necesitamos necesariamente dar doble dosis, como lo hacemos con los inhibidores de bomba de protones para tratar el Helicobacter pylori. Y el efecto es dependiente de dosis, y el efecto es completo después de la primera dosis. Y mantienen un pH intragástrico más alto durante más tiempo. O sea que los pick-ups son mejores. No tenemos aún en el país, pero probablemente tengamos. ¿Qué hay con rifabutina? Que les decía, es una de las opciones. Este es un estudio publicado en el 2020 en el que compararon omeprazol, amoxicilina, solo que no fue omeprazol y amoxicilina alta dosis, sino que fue omeprazol, amoxicilina tradicional, versus esta nueva tableta con rifabutina, omeprazol y amoxicilina, y vean que los porcentajes de erradicación en pacientes generales fue 83%, pero en pacientes que se confirmó que se adhirieron al tratamiento fue de 90%, o sea, un buen porcentaje de erradicación. Ahora, ¿qué pasa con el vonoprazan? Con vonoprazan se hizo este estudio muy interesante, publicado en el 2018. Se estudiaron pacientes vonoprazan versus triple terapia, y los dividieron en pacientes que eran susceptibles a claritro y pacientes no susceptibles a claritro. Fueron 5 estudios, 2 de los cuales fueron ensayos clínicos controlados, 1.599 pacientes, y no hubo mayor diferencia significativa o estadísticamente significativa en los pacientes que eran susceptibles a claritromicina, o sea que las cepas que los infectaron no eran resistentes. Pero en los pacientes que tenían resistencia a claritromicina fue definitivamente superior el usar vonoprazan en vez del inhibidor de bomba de protones, sobre todo en pacientes pues, que tienen resistencia a claritromicina. Así que esa puede ser una opción. Les decía yo que ya les iba a dar datos de ese ensayo clínico controlado que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Es un estudio aleatorio, doble ciego, comparando 3 esquemas de 14 días en Estados Unidos y la Unión Europea. Y en los datos preliminares, la terapia triple con vonoprazan alcanza 84% de erradicación, dual 78.5%, y el triple de lansoprazol 78.8%. Entonces, comparado a la triple de vonoprazan, parece ser mejor con vonoprazan que con lansoprazol, pero son datos preliminares y todavía no se acaba ese estudio. Ahora, esto es algo que a mí, personalmente, a mí me llama mucho la atención, que es la terapia dual, perdón, alta dosis con amoxicilina. ¿Por qué? Porque en nuestro medio fácilmente conseguimos amoxicilina, aunque se ha reportado resistencia alta, del 10%, pero lo que se consigue con la terapia dual de alta dosis con amoxicilina es bastante bueno. Este es un metaanálisis de 15 ensayos clínicos controlados, 3.818 pacientes, la mayoría de ellos en Asia, pero 3 en Estados Unidos, 3 en la Unión Europea, perdón, y 1 en Estados Unidos, en el que daban inhibidor de bomba de protones 3 veces al día, amoxicilina 1.000 miligramos 3 veces al día, o sea, 3 gramos al día, o 750 miligramos 4 veces al día.
Y vean ustedes que esta tabla lo que muestra es el resultado en cuanto a erradicación. Y comparado contra los controles, o sea, contra los otros tratamientos, no hace diferencia. Eso quiere decir que no es inferior a ninguna, a las otras terapias. Pero lo significativo es que es mucho mejor tolerado, tiene muchos menos efectos secundarios que las terapias cuádruples con bismuto, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a mí me parece que esta puede ser una buena opción en nuestros pacientes. Este es otro estudio metaanálisis en red, este es un metaanálisis en red, que es un poquito diferente, de 68 ensayos clínicos controlados que compararon diversas terapias consideradas de primera línea, ¿sí? 22.975 pacientes. La triple terapia con vonoprazan ocupó 91.4% de erradicación y el otro que anduvo arriba de 90% fue la terapia híbrida. Que les recuerdo, la terapia híbrida es el inhibidor de bomba de protones más amoxicilina a los primeros 7 días y los siguientes 7 días, además del IVP y la amoxicilina, se les agrega claritromicina y metronidazol, todos dados 3 veces al día con porcentajes de erradicación altos. Luego, las siguientes terapias, las terapias cuádruples sin bismuto, basadas en levofloxacina, las secuencial y la terapia dual con amoxicilina, andan por ahí de 80%, igual que la cuádruple de bismuto. Por eso les decía yo que de repente, a mí a veces me gusta empezar por la terapia dual, porque es más fácil la adherencia de los pacientes, menos probabilidad de efectos secundarios y me quedo con la de bismuto en segunda opción, pero esas no son las recomendaciones mundiales, les voy a decir cuáles son las recomendaciones mundiales. Esto fue una revisión de del Colegio Americano de Gastroenterología, publicado en el 2017, de cómo hacer el tratamiento, cómo decidir el tratamiento a darle al paciente. Nos tenemos que hacer 2 preguntas inicialmente. La primera, ¿es el paciente alérgico a penicilina, sí o no? ¿Verdad? Porque si es alérgico a penicilina, no podemos utilizar amoxicilina, ¿verdad? Nos quedamos con la posibilidad de usar tetraciclina únicamente. Esa es la primera. Y la segunda es si ha recibido antibiótico tipo macrólido, o sea, claritromicina, eritromicina, por alguna razón, ¿verdad? Y yo a veces incluso les pregunto si se ha expuesto mucho a quinolonas, ¿verdad? Porque si también se ha expuesto a quinolonas, trato de obviar usar quinolonas. Entonces, si no es alérgico a penicilina y no ha utilizado macrólidos, estos son los tratamientos. Bismute concomitante, la cuádruple con bismuto concomitante, podría ser incluso la triple terapia, rifabutina que nosotros tenemos o dual con vonoprazan. Si no es alérgico a penicilina, pero ha recibido macrólidos, entonces no podemos utilizar triple terapia, porque la triple terapia lleva claritromicina y en duda si se puede utilizar la basada en levofloxacina. Y yo aquí en verdecito metí mi cuchara y aquí digo yo, bueno, de repente no será que podríamos empezar con una terapia dual de alta dosis de inhibidor de bomba de protones y amoxicilina, y lo dejo nada más como pregunta, es una pregunta que no tiene respuesta aún, pero muchas veces es lo que yo hago sin que sea la recomendación mundial. Los pacientes alérgicos a penicilina, pero que no se expusieron a macrólido, entonces le podemos dar cuádruple con bismuto o el inhibidor de bomba de protones, claritro y metronidazol. Y si son alérgicos a penicilina y han recibido macrólidos, solo les queda la terapia cuádruple. Y ahora, ¿qué hacer como tratamiento de rescate? Este salió publicado reciente, esta es la revisión de consenso de la Asociación Americana de Gastroenterología de qué hacer en el paciente que fallaron a tratamiento inicialmente. Si el tratamiento inicial fue triple terapia o terapia concomitante, entonces nos pasamos a la terapia cuádruple con bismuto. Si falla o si desde el inicio había recibido terapia con bismuto y falló,
entonces nos tenemos que asegurar si verdaderamente es alérgico a la penicilina, inclusive hacerle pruebas, porque hay pacientes que dicen que son alérgicos a algo sin serlo, ¿verdad? Y entonces hacer una prueba de sensibilidad puede diferenciarnos ahí. Si no es alérgico, entonces tengo la posibilidad de darle el inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, solo que a una alta dosis, ¿no? En los pacientes que sabemos que tienen, que las resistencias a la levofloxacina son menores de 15%, que podría ser el caso en Honduras, entonces podríamos utilizar levofloxacina, inclusive levofloxacina y bismuto, ¿no? Si sí es alérgico, entonces no podemos utilizar amoxicilina, entonces inhibidor de protones, bismuto, levofloxacina y tetraciclina, o en vez de tetraciclina, metronidazol. Y si es resistente a levofloxacina, entonces no podemos utilizar levofloxacina y nos quedamos con claritro y tetra, o con metro y tetra, además del bismuto y el inhibidor de bomba de protones. Y si en una tercera etapa, digamos, ya el paciente falla, lo que recomiendan es hacer estudios de sensibilidad con cultivos, que es algo que realmente nosotros no tenemos disponible, y entonces ahí es cuando ya empezamos a utilizar terapias diferentes, repetir la terapia con bismuto, asegurar que el paciente se tomó bien el tratamiento, asegurarse que de repente la calidad del medicamento que tomó era la adecuada, ¿verdad? Para que nos aseguremos pues que está recibiendo lo que sí debería de recibir el paciente. Y siempre confirmar erradicación. Realmente sería hoy impensable que le demos tratamiento de erradicación a un paciente por Helicobacter pylori y que no le confirmemos la erradicación. Digo, si el paciente no regresa, bueno, no regresa, pero deberíamos de sugerirle al paciente que se haga la confirmación de erradicación, porque así podemos diagnosticar a los pacientes que no hemos tratado y que les hemos podido dejar una resistencia para así terminar de erradicarles el Helicobacter. Lo hacemos con prueba de aliento, con urea marcada, no es necesario hacer una nueva endoscopía. En la mayor parte de los pacientes se hace por lo menos 4 semanas después de completar la terapia, aunque podría realizarse hasta 2 semanas después de la terapia, pero solemos esperar 4, la prueba de antígeno en heces, también 4 semanas después de haber terminado el tratamiento, y preferiblemente que sea la prueba con anticuerpos monoclonales, que es la más exacta de los antígenos en heces. Y si necesitamos hacer una biopsia, que en la mayor parte de la gente no la vamos a necesitar, pero si necesitamos hacer una biopsia, bueno, podemos hacer una biopsia para histología o una prueba rápida de ureasa. Les decía yo hace un rato que el futuro podría no necesariamente ser que tengamos el acceso al cultivo tradicional, a la sensibilidad, que es engorroso, desafiante, no se logra aislar en algunos casos, como vimos en el trabajo del doctor Domínguez, es caro, no está ampliamente disponible, pero esto yo lo veo muy prometedor. Pruebas moleculares, se toma una biopsia fresca, se congela en bloques de parafina y se les hace PCR con hibridización de ácidos nucleicos marcados con fluoresceína, que es bastante barato, y se pueden identificar mutaciones asociadas con resistencias a antibióticos específicos, y entonces podemos dirigir mejor la terapia en esos pacientes. Es mucho más aplicable y menos costoso que el cultivo de la sensibilidad. Faltará ver si eso se va haciendo un poco más de todos los días. En conclusión, el Helicobacter pylori es la infección más prevalente del mundo. Las prevalencias varían de país a país y de región a región, y esas las tenemos que tener siempre en mente, que no necesariamente algo que funciona en China o en Japón o en Egipto o en Reino Unido es lo que nos va a funcionar a nosotros. Tenemos que tratar de hacer el mayor esfuerzo por conocer nuestras resistencias y nuestras frecuencias de éxito con los tratamientos que tenemos. Se suele adquirir en la infancia en condiciones de poca higiene, por lo que también esa es una recomendación que le debemos de dar a los pacientes. Se asocia a problemas exclusivamente en la región gastroduodenal, no andemos tratando reflujo por Helicobacter pylori ni
no sé, ni dolores de oído, ni ninguna otra cosa, ni diarreas, que eso no es por Helicobacter pylori. Es un factor de riesgo conocido para cáncer gástrico, probablemente el más importante, lo que no quiere decir que todos los pacientes lo van a desarrollar. Eso es algo que hay que aclararle a los pacientes también, porque eso los pone muy ansiosos, que le dicen, tenés la bacteria que da cáncer. Sí, pero no a todo el mundo, entonces hay que ponerlo todo en perspectiva. Es cada vez más resistente al tratamiento convencional, debemos familiarizarnos con los esquemas más útiles en nuestra región y en el futuro quizás tengamos pruebas moleculares de apoyo que nos puedan ayudar a escoger cuáles son los mejores esquemas a seguir. Y con esto le doy fin a la plática. Muchísimas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier duda o comentario que tengan. Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.